En este programa de pistas sonoras nos acompaña Alejandro Galeano, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Es colaborador habitual de revistas como Crisis, La Vanguardia, también Revista Panamá, y ha publicado los libros Los Dueños del Futuro, Vida y Obra, Secretos y Mentiras de los Empresarios del Siglo XXI, junto a Hernán Banoli, y su más reciente publicación es ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro, que salió en Siglo XXI Editores, también junto a la revista Crisis. Este libro está disponible en versión física, pero también en toda Latinoamérica se puede conseguir en su versión digital. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por invitarme. Claro, tal vez lo primero es que es un punto que expones en el libro, las razones por las que el capitalismo es el que parece haber acaparado el campo de la utopía en nuestra época. Y podríamos decir que siempre el capitalismo tuvo como un impulso utópico. Sí, Pierre Saint-Malon, un sociólogo francés, dice que el capitalismo siempre convivió como una instancia material, cotidiana, que es el capitalismo de todos los días, y que hacemos casi constantemente, con diferentes personas que digamos, pensaron cómo funcionaría una sociedad ideal que maximizara los principios del capitalismo. Pero yo creo que ese impulso utópico en los últimos años se aceleró paradójicamente cuando el pensamiento utópico cayó en un descrédito muy grande, sobre todo entre la izquierda, en el siglo XX. Y creo que en los últimos 40 años asistimos a una intensificación del pensamiento utópico capitalista, que lo vemos en personajes como Elon Musk, que tienen, o Ray Kurzweil, que vienen del mundo de la empresa, pero que tienen una capacidad de ofrecer mundos alternativos muy, muy atractivos. Uh-huh. Ahora, en el caso de, sobre todo Europa y Norteamérica, son los partidos anteriormente socialdemócratas, incluso socialistas, parte de este utopismo capitalista al abrazar también las políticas del libre mercado prácticamente de los años 80 y 90. Pensemos, por ejemplo, el laborismo británico, ¿no? Sí, yo creo que del lado de la centroizquierda, si bien en muchos casos fueron muy ortodoxos aplicando sus políticas, incluso asumiéndolas, el caso de Felipe González en España, ¿no? Que pasó de la resistencia, del socialismo a la resistencia antifranquista, a transformarse en un vocero y casi un lobista de empresas, no solamente de empresas, sino de capitalismo en América Latina. Pero no creo que ahí esté el componente precisamente utópico. Me parece que aún en los casos más dramáticos es una resignación, es una conversión. Uh-huh. Entonces ahí no hay, y tampoco lo vería en los partidos conservadores, porque tengamos en cuenta que el conservadurismo clásico no es necesariamente liberal ni favorable al capitalismo. Ellos entienden que lo prioritario es mantener el orden social y el capitalismo te desordena la sociedad. Yo creo que el pensamiento utópico capitalista lo encontramos justamente en los personajes más marginales que hoy adquieren centralidad. Personas que todavía no llegaron a gobernar y que Uh-huh. quizás nunca llegan a gobernar como todos los utopistas, pero que sí tienen la capacidad de influir en la agenda, como los que nombré recién o como otros intelectuales. Andrew McCarthy, por ejemplo. Tampoco encontraría pensamiento utópico en personajes como Trump, Bolsonaro. Ahí no hay capitalismo utópico para mí. Uh-huh. Entonces podríamos decir que este utopismo está más asociado como a una sensibilidad libertaria, incluso con que tenía principios tomados de la contracultura de los 60s. Tal cual, tal cual, tal cual. No nos olvidemos que lo que nosotros llamamos neoliberalismo es algo riquísimo, es muy interesante estudiarlo, porque hubo un neoliberalismo neoconservador, que es el de Reagan y Thatcher, pero Uh-huh. a partir de los años 90, un poco por estas figuras como las que vos nombraste, Tony Blair, pero también revista Wired, por ejemplo, se produce una fusión muy interesante entre lo que había quedado de la contracultura, que no era necesariamente ni izquierda ni revolucionario, porque gran parte del hipismo, la cultura LSD tenía una carga individualista muy grande, Sí. libertaria también, se fusiona con el pensamiento económico ortodoxo y sobre todo con la ideología de Silicon Valley, ¿no? Lo que se llama la ideología californiana. No nos Uh-huh. olvidemos de Homebrew Computer, una especie de club contracultural donde iba Steve Jobs, muy joven. Sí. Ahora, sobre el título de su libro, cuando usted dice que el capitalismo puede soñar y nosotros no, ¿quién es el nosotros? ¿Quién es ese sujeto que usted está planteando?
Y ese nosotros es un poco tramposo porque asumo que el lector también es de izquierda o una persona, Ujú, digamos, de ideología progresista. Pero podemos decir que en líneas generales la sociedad civil, aunque no tenga ideas de izquierda o progresistas, incluso que sea entusiasta de los proyectos del mercado, termina siendo consumidora de estos sueños, pero ya no productora. En ese ujú. sentido, en nosotros es también más amplio. Todos nosotros nos transformamos en consumidores de un conjunto de sueños y visiones de futuro que vienen de una sola matriz hoy por hoy. Y ya así reduciendo un poco ese nosotros, pensando en una especie de campo popular, izquierdista, progresista, creo que la pobreza y el grado de defensivismo político es notorio. O sea, no hay un solo vocero de izquierda que pueda ofrecer un mundo alternativo atractivo para nadie. Claro, aunque bueno, también un poco en esa misma línea, una de las ideas que están en su libro es la de este, podríamos decir, precariado, ¿verdad? Que no es solo la idea tradicional de una clase obrera, sino también profesionales liberales que están precarizados, toda esta masa laboral de la gig economy, ¿verdad? Los conductores de Uber, de Globo, etcétera. Hay que repensar también el sujeto político, digamos, de la izquierda, más allá de las categorías tradicionales, tomando en cuenta también como esta especie de proletarización que están viviendo muchos profesionales que antes estarían en la clase media, por así decirlo, ¿no? Sí, igual la incorporación del precariado, como bien dijiste vos, al discurso de análisis de izquierda se está haciendo desde los años 70. Creo que vos diste en la tecla cuando ampliaste, porque se pensaba de un precariado necesariamente marginal, ¿no? Justamente el chofer de Uber. Acá en Argentina tenemos tres empresas de plataforma de delivery, que son Rappi, Globo y Pedido Ya. El Globo es española, pero las tres operan acá y acá se habla mucho de Rappi, como lo que sería la uberización, es Rappi. Pero Ujú. sin embargo hay una precarización que afecta a lo que vos dijiste recién, a una clase media que sigue sintiéndose privilegiada y diferente. Es el freelancismo, acá en Argentina lo llamamos el monotributismo, pero bueno, es el mismo fenómeno que ha precarizado a docentes universitarios, investigadores, el periodismo lo está sufriendo muchísimo. Entonces ahí tenemos una masa marginal muy grande y muy movilizable, más allá de movilizar a los sectores más pobres y marginales de la sociedad. Ujú. Claro, no, incluso aquí en Costa Rica también el ámbito académico está muy precarizado, ¿verdad? Hay un problema muy grave, sobre todo en las universidades públicas, de esta gente que nunca obtiene una plaza fija y pueden pasar 20 años siendo como profesores adjuntos, con un cuarto de tiempo, medio tiempo, en el mejor de los casos, ¿no? También creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que usted nos dice y creo que aplica a casi toda Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en Argentina, sacando la Universidad de Buenos Aires, que es donde trabajo yo, que tiene otra modalidad, o sea, nos incorporan con sueldos bajos. Las otras universidades que hay, sobre todo en el AMBA, en la región de Buenos Aires, trabajan exactamente igual, contratos, etcétera. Y creo que esta situación excepcional que generó el COVID no hace más que acelerar eso, porque ahora la precarización laboral se le suma una precarización espacial que son docentes, investigadores, periodistas, administrativos que están poniendo su dispositivo, su equipo al servicio de las necesidades del trabajo y con un espacio de tiempo que se desdibuja completamente. Estamos todo el tiempo a disposición de la empresa. Eso es muy Claro. notorio. Ahora también, en su libro usted repasa algunas ideas de izquierda, entre las que se incluye el crecimiento y la economía social. Y tal vez sin necesariamente repasar lo que ya dice usted en el libro, porque el decrecimiento no lo considera como una salida si, a futuro, si la realidad de que estamos agotando los recursos de la Tierra es innegable, es una realidad, digamos, casi que objetiva, podríamos decirlo. Pero las críticas realizadas a esta corriente, más o menos por dónde van. ¿Es miseria para todos? ¿Es como redistribuir la miseria en vez de redistribuir la riqueza? Y un poco es eso que vos dijiste, sí. Igual no la desecharía. A mí me parece que hay dos datos, más allá de las diferentes ideas de izquierda, que vos lo dijiste bien, el libro está ordenado en ideas con sus ismos, ¿no? De creacionismo, aceleracionismo, transhumanismo. Pero me parece que para no quedarnos en una discusión muy abstracta, tenemos dos datos. Uno es la escasez, y vos lo dijiste. Y hay un conjunto de ideas de izquierda que proponen aprovechar la escasez
para un modelo equitativo de austeridad. Austeridad es una palabra que han apropiado los economistas y los pensadores del neoliberalismo, pero Ujú. que para la gente del decrecionismo, de la economía popular, es posible una austeridad alternativa, una austeridad igualitaria. Y es un poco lo que dijiste vos. Ajá. El otro punto es la disrupción tecnológica. Yo creo que eso, o sea, combinar los dos podría moderarlos y que las soluciones por la austeridad no sean necesariamente un reparto de la miseria. O sea, cuidar los recursos, gastar menos, pero Ujú. aprovechar la disrupción tecnológica para que eso no implique una vida penosa. Sí, casi que contrario a esto que acabamos de hablar del decrecimiento, otro aspecto que usted, digamos, aborda en su libro es todo el utopismo asociado a Internet o a la web como espacio democratizador, que este utopismo se empieza a desarrollar más o menos en los años 90, tuvo su apogeo en la primera década de este siglo, pero ahora parece cada vez más lejano y hasta ingenuo. ¿Qué sucedió en los últimos 10 años? Que se trajo abajo un poco todo ese optimismo. Este, Sucedieron, o sea, por lo menos tres fenómenos que van de lo más chico o de lo más concreto a lo más general. Primero cambió el paradigma tecnológico. Después de las crisis de las .com en el año 2000, ese mercado ultra competitivo se fue concentrando como pasa con todas las crisis. Ujú. Y esto vino acompañado con un nuevo paradigma tecnológico, que es lo que en inglés llaman el sistema ciberfísico o el sistema físico cibernético, que permite difundir la circulación y la recolección de datos ya no en dispositivos específicamente cibernéticos, sino en todos los dispositivos. Con lo cual eso no tiene sentido hablar de robotización, todo podría funcionar como un robot. Claro. Entonces se desarrollan las plataformas de extracción de datos que por un lado, son grandes empresas, funcionan igual que los grandes trusts, monopolios históricos, pero al mismo tiempo esa recolección de datos pone en entredicho el derecho a la privacidad. Entonces acá pasamos de una cuestión tecnológica empresarial a una cuestión social. Sí, Y eso fue rodeado, acompañado por, digamos, una creciente inestabilidad económica, políticas de austeridad que generan un descontento creciente y aparecen ideologías, movimientos, incluso gobiernos que ya no comparten ese optimismo, sino que lo que los define en líneas generales es establecer, no del discurso de Trump, de Bolsonaro, establecer una crisis inminente y acomodar toda su política en eso. ¿No? Cuidado que viene la inmigración, cuidado que viene el comercio chino, cuidado que viene el terrorismo, cerremos la sociedad. sí, Un discurso muy grandilocuente, por un lado, muy nacionalista, muy patriótico, pero muy pesimista. claro. Que también algo que usted menciona en el libro es que las grandes empresas de tecnología ya extraen nuestros datos y eso es también como, digamos, como una especie de plusvalía contemporánea, además de que extraen nuestra fuerza de trabajo, extraen nuestros datos también como capital. No sé, ¿qué podría comentarnos de eso? Es una discusión que se da. La Ujú. discusión básicamente es si ese dato es un producto o es materia prima. Ujú. Si ese dato es materia prima, no se puede considerar que nos están explotando. En todo caso, nos estarían ordeñando. Si ese dato es un producto, sí nos están explotando. No es una discusión técnica. Si ese dato es un producto, habría que pensar formas de retribución. Ujú. Sí es cierto que, aunque sea un producto o sea un insumo, nosotros somos prosumidores. Sí, Nosotros ya producimos al momento de consumir. Navegando, likeando, consumiendo Internet, estamos generando datos. Entonces, el estatuto productivo que tenemos y la forma de distribuir el beneficio de la producción hay que pensarlas radicalmente porque ya no se puede hablar de una retribución al trabajo salarial. claro. En ese sentido también tenemos que hablar un poco del ingreso básico universal o UBI por las siglas en inglés, como una manera también que puede tener la izquierda de pensar el futuro, ¿verdad? Porque es una medida curiosa, como usted lo dice en el libro, ¿verdad? Es una propuesta que se ha hecho tanto desde la izquierda como desde la derecha, e incluso un candidato demócrata como Andrew Yang en Estados Unidos, que no es particularmente un candidato de izquierda o progresista, lo tenía dentro de su plataforma, de su campaña política. Era una idea que a veces parecía marginal, pero que cada vez se discute con mayor seriedad, me parece, ¿no? Sí, en la medida en que crece la precarización y que el trabajo salarial ocupa cada vez menos espacio en el funcionamiento económico, la posibilidad se crece y ya pasamos, como dijiste, de una discusión muy marginal a una discusión que está en el centro del debate público, incluso de países latinoamericanos. Ujú. Este,
Al mismo tiempo, bueno, el COVID obviamente acelera esto. En Argentina se establecieron dos medidas, el IFE y el ATP, por las siglas que tienen, que funcionarían como IBU de emergencia. No sabes si lo vamos a tener, pero el debate está, incluso yo creo Sí, que aquí también se aplicó, nada más que le pusieron bono proteger, digamos, tal vez con hay como, un nombre más populista. como sí, 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 hay como miles de nombres. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato, nadie quiere decir, bueno, esto es un ingreso básico, porque toca, Ujú. o sea, tocan nervios muy importantes. Los sindicatos, los movimientos de izquierda siguen hablando de un trabajador, y esto pondría en entredicho. Sí, Creo que esa dicotomía que bien señalaste vos se puede resolver si pensamos en qué estamos pagando con esa renta. Si estamos pagando la supervivencia de seres vivos, ujú, vamos para atrás, porque significa una derrota en relación a la relación salarial. Y yo creo que Milton Friedman, incluso con Hayek, todos esos proyectos muy tempranos de renta apuntaban a esto, un abaratamiento de la mano de obra, ¿sí? Y creo que la modalidad que se aplicó acá en Argentina, hoy por hoy tendría ese efecto. Yo pago desde el Estado parte de la vida del trabajador, pues el trabajador puede trabajar por monedas, muy barato. ujú, Ahora, ujú, si lo pensamos como un derecho al ocio y como el reparto de una riqueza pública, que así está pensado desde Atenas, esto no es un invento mío, o sea, ujú, ujú. y aprovechando su condición de prosumidores y de datos que vos recién señalabas, y pensando en instituciones que puedan negociarlo como si fuera un salario, vamos hacia un reparto más equitativo de la riqueza. Claro, sino porque el resultado que podría tener es gente teniendo tres trabajos con una paga miserable y tal vez con ese ingreso ahí de colchón, ¿no? Pero más bien es casi que duplicar las jornadas, ¿no? O sea, sería como casi contraproducente Tal para... cual, tal cual. Exactamente, sí, 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 sí. Que ya pasó esto. No pasaba con el ingreso básico, pasaba con la tenencia de la tierra en África. En África, en muchos países de África, los campesinos eran minifundistas, entonces parte de su subsistencia la tenían garantizada por sus granjas muy chiquitas, granjas familiares. Entonces las empresas podían pagar mucho menos de lo necesario para la subsistencia. Sí. Bueno, ahora hablemos sobre aceleracionismo, que digamos que es el otro, el polo opuesto al decrecionismo y un poco también a la economía social. Usted realiza algunas críticas a esta corriente, eh, lo considera insuficiente como teoría. También la tendencia de algunos de sus propulsores como Nick Land, ¿verdad? Que terminan también entregándose como a un pensamiento abiertamente reaccionario o no reaccionario, como quieran decirle. Pero usted no desecha del todo algunas ideas que nos puede dar el aceleracionismo para pensar el futuro. Tal vez coméntenos al respecto. Sí, el aceleracionismo es un movimiento estrictamente académico, y cuando digo estrictamente académico, pues dirá, bueno, todo surge en la academia. Digo, Pero dentro de los márgenes de la academia incluso, ¿no? Pues, claro, era marginal dentro de los márgenes, era un grupo de investigación más provocativo que productivo, si bien de ahí salió mucha gente que después va a hacer una carrera importante, y sin tampoco un horizonte político claro. Entonces, sigue arrastrando eso, porque aún los proyectos políticos más pensados, más ambiciosos, como el de Snirsek y Williams, Inventar el futuro, un libro que se tradujo hace poco, sigue notándose la falta de sujeto. No se sabe a quién movilizan, quién es el hombre del aceleracionismo, ujú, o la mujer, quién va a levantar la bandera del aceleracionismo. No queda claro, salvo que es una minoría intelectual. Entonces esa es la debilidad que arrastra, y un ujú. poco las indefiniciones que tienen van por ese lado. Pero sí tiene muchísima riqueza estética, porque nos ofrece una idea de futuro, y sobre todo nos ofrece una idea de tecnología no hegemonizada por el capital, que es algo que el decrecionismo y la economía popular perdieron, pero que la izquierda supo tener. No nos olvidemos, H. G. Wells, además de ser un autor de ciencia ficción, era un laborista convencido y un especialista en tecnología. O sea, en la época la izquierda se apropiaba de sus discursos y los ha perdido. Por eso yo lo rescato el aceleracionismo esencialmente como ideología, especialmente en nuestra región, América Latina, en donde al estar lejos de la frontera tecnológica no se puede pensar en una robotización total todavía. Sí, también un poco relacionado con el aceleracionismo, podemos también comentar un poco lo que usted dice en el libro sobre el poshumanismo, algunos problemas que puede tener esta forma de pensamiento utópico, eh,
que a veces puede parecer, si uno lo ve más bien desde un lado distópico, como una salida para millonarios, ¿no? Y una futura, digamos, segregación entre dos clases de humanos, ¿verdad? Los inmortales acaudalados y una masa humana todavía pegada a su destino biológico, ¿no? ¿Qué problema nos trae el poshumanismo? Sí, al poshumanismo ni siquiera lo puse como una ideología de izquierda, porque no lo es una idea mucho más cercana al libertarianismo y la aplicación que tendría hoy por hoy iría exactamente hacia donde vos lo señalaste, o sea, transformar las diferencias sociales en diferencias biológicas o transbiológicas. Sí. Esto está señalado por muchísima gente y está bien que así sea, porque el transhumanismo que nos puede resultar tan, o el poshumanismo, que nos puede resultar a nosotros algo tan propio de la ciencia ficción, algo tan especulativo, este, Peter Thiel está financiando proyectos de extensión de la vida, recién hablamos de Ray Kurzweil, etc. Sin embargo, yo creo que hay una productividad política en el transhumanismo, o por lo menos dos. Una tiene que ver con abandonar ciertos discursos naturalistas, que nos puede parecer, bueno, ¿qué sentido tiene? Pero después cuando se discuten cuestiones como el aborto, la transexualidad, etcétera, aparece el tema de si mi libertad sigue atada a condicionamientos biológicos, ya puedo pensar en eso. Y después pensemos que también la intervención tecnológica del cuerpo humano puede ser igualitaria, teniendo en cuenta que hay muchísimas personas que está impedida de sus capacidades por problemas físicos, y la ortopedia actual solamente le da un nivel de vida muy bajo. Si pudiéramos igualarnos a nosotros, si pudiéramos darle las mismas oportunidades que el resto, el transhumanismo tendría una aplicación progresista. Pero claro, hay que pensarlo con mucho cuidado, por eso lo puse como un apéndice. Es una idea peligrosa, atractiva pero peligrosa. Ajá. Eh, a pesar de estas ideas atractivas pero peligrosas, pueden ayudar, como usted nos decía un poco hace un momento, a superar esa melancolía de izquierda que sigue siendo un impulso fuerte. De hecho, hay un libro que se llama Melancolía de Izquierda. Lo vemos aún en las propuestas, esa melancolía lo vemos aún en las propuestas de partidos y movimientos de izquierda en Latinoamérica, incluso en un movimiento como el de Bernie Sanders en Estados Unidos, que podría considerarse dentro de lo que se llama izquierda folk, digamos, o más tradicional. No sé. Izquierda fuerte es un término que usaron Smith y Williams justamente para contraponer su aceleracionismo de izquierda, digamos. Sería una izquierda defensiva. Sacaría un paréntesis. Evidentemente, movimientos como Occupy Wall Street, Occupy London, eran defensivos. De hecho, visualmente eran carpas que se ponían enfrente de los bancos y que no iban más allá. En América Latina, lo que llamaríamos izquierda folk tuvo desempeños mucho más este, productivos. Los movimientos sociales, incluso algunos gobiernos, con sus errores, con sus límites, con sus fracasos, fueron más allá de eso. Por eso política folk sirve más para el mundo anglosajón. Quizás aquí yo le daría otro estatuto a la política folk. Okay. Lo otro es esta atadura al pasado, esta melancolía que vos decías, que incluso en un personaje tan atractivo y tan activo y tan interesante como Bernie Sanders, no deja de ser raro que toda la juventud de izquierda norteamericana se movilizara tras una persona de más de 70 años, como si fuera una reliquia de tiempos mejores. Y la incapacidad también de proyectar algo que no sea defender lo que estamos a punto de perder. Yo creo que el libro, sin proponer una solución, porque no tengo esa pedantería de decir, bueno, miren, hagan esto, trata de salir de ese clima proponiendo, bueno, un menú de 6, elijan el que quieran. Sí, en ese sentido me recuerda un artículo que publicó usted en la revista Panamá, si no me equivoco, donde tenía una tesis que mucha gente podría encontrar provocativa, que era que todos somos neoliberales ahora. Tal vez amplíenos a qué se refiere con esto, ¿verdad? Es nuestra subjetividad, incluso en países periféricos, como aquí en Latinoamérica, ya está absolutamente moldeada por las ideas del libre mercado y tenemos que ver qué hacemos con eso, en vez de tratar de irnos atrás en el tiempo. Sí, primero hago una aclaración a todos los amigos de Costa Rica que estén escuchando. La revista Panamá no tiene nada que ver con la República de Panamá. Se llama Sí, así. nuestros queridos vecinos, no. Sí, no quiero que piensen que soy un especialista en política o pensamiento panameño. Se llama así. Pero exactamente, me alegra que, o sea, me alegra que ese sitio se lea en otros países, porque uno siempre quiere más lectores. Sí, ese artículo hacía una breve historia del neoliberalismo y concluía en que hay una generación
que no conoce otra sociedad que la neoliberal. Y gran parte de los discursos que se articulan contra el neoliberalismo, esto en el cono sur, es decir, en Argentina, Chile, Uruguay, un poco Brasil, es muy presente. No sé cómo será en el resto de América Latina. Es un discurso de recomposición de la sociedad previa a las reformas neoliberales. Pleno empleo, industria, estado de bienestar, que suena muy bien, pero también incorporaba muchos elementos de que ya no queremos rescatar una sociedad patriarcal, movimientos de masas sin lugar para minorías. Es decir, no nos damos cuenta, pero con el neoliberalismo llegó muchísima precariedad, llegó muchísima desigualdad, pero también fuimos capaces de negociar un nuevo tipo de libertades que no se negociaban en la sociedad bienestarista, keynesiana de posguerra. Y ya esa sociedad no la vamos a recuperar nunca más. Para bien o para mal, ya está. Asumamos nuestra subjetividad liberal, neoliberal, y veamos si podemos hacer algo progresista con ellos. No es algo tan diferente a lo que se dijo en el siglo XIX, cuando hay gente que buscaba volver a la sociedad campesina y la izquierda dijo, no, somos obreros, movilicémonos como obreros, podemos vivir bien como obreros. Sí, porque también cierta izquierda que se pone en neoliberalismo ha notado como ese discurso tanto en Latinoamérica como en el mundo anglosajón, ¿verdad? Incluso termina lamentando aspectos como la destrucción de la comunidad, lo que consideran como una frivolización de las relaciones amorosas, incluso la erosión de la familia tradicional. Entonces, siento que esto como que acerca a la izquierda una sensibilidad más bien socialmente conservadora, ¿verdad? Y podríamos pensar que eso es una salida falsa, ¿verdad? Un deseo de retornar a un orden ya imposible y que también tampoco era perfecto ni idílico, ¿no? Tal vez lo vemos ahora sí, pero no tiene nada que ver con cómo fue realmente, ¿no? No, tal cual, tal cual. Y sobre todo para nuestra generación, bueno, me parece que vos sos más joven que yo tengo 42 años, esa sociedad quedó, no la vivimos. O sea, hay una idealización muy grande de lo que no se vivió, Claro. y sin ver la productividad de lo que estamos viviendo ahora. De hecho, no sé cómo será en Costa Rica, pero en Argentina, y no solamente en Argentina, hay una estigmatización del millennial como si fuera una persona que no entiende política, se Sí, moviliza. aquí pasa lo mismo. Y eso es malísimo, o sea, es que le vamos a cerrar la puerta a la clase más joven que quiere participar en política. Si se movilizan así, veamos por qué se movilizan así. Porque, digamos, los movimientos contraculturales de los años 60 también fueron repudiados por los socialistas anteriores. Y eso fue en vano. Hay una sensibilidad neoliberal. Una cosa es el sistema neoliberal, las políticas neoliberales, pero hoy por hoy hay una sensibilidad neoliberal. Vos hablabas del precariado recién, ese es el sujeto. Si vamos a buscar obreros de overol con un bigote y una bandera roja, no lo vamos a encontrar. Claro. Bueno, ya para ir concluyendo, un poco una de las ideas que usted plantea al final del libro también es esta idea de parasitar el capitalismo que se llama capitalismo 4.0, pensando, bueno, que a corto plazo no existe una salida de este. ¿Qué tanto está en deuda esta idea con el aceleracionismo del que usted nos hablaba hace un momento? Bueno, yo te dije, el aceleracionismo lo reivindico como ideología. Parece que nos da un imaginario. Capitalismo 4.0 es el nombre, la etiqueta en el marketing que hice para llamar a esto que nos está pasando ahora, para distinguirlo del anterior. Y si el razonamiento de que no se puede salir suena un poco pesimista, es porque para que pensemos en soluciones dentro de las posibilidades que da el capitalismo 4.0. Sistema ciberfísico, plataformas, escasez de recursos, construyamos el capitalismo 5.0 o el postcapitalismo con eso y no con lo que no tememos. Es un canto de realismo. Sí, sí, porque también esa idea de salir del capitalismo 4.0 y le plantea a uno una pregunta que obviamente es imposible de responder, pero es a otra fase del capitalismo o algo que lo trasciende, ¿verdad? Porque ciertamente una revolución al estilo siglo XX parece improbable y desde mi punto de vista ni siquiera deseable viendo los resultados, pero esto deja una situación un tanto vaga, ¿verdad? Porque muchas de las ideas que usted resume en el libro parecen planteadas para plazos muy largos, casi como una especulación sobre posibilidades a futuro, pero no orientadas necesariamente a luchas políticas más inmediatas, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, yo traté del libro construirlo más sobre ideas abstractas que sobre posibilidades políticas concretas porque tenía que ser muy particular, tenía que ver las posibilidades en Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil. Uh-huh. Pero yo no creo que sean tan lejanas porque si bien suenan como ideas especulativas, trabajan con problemas muy concretos. Quizás el problema es que nosotros vemos, o sea, la dificultad que tenemos es que vemos esos problemas reales como algo más abstracto y más lejano de lo que realmente es. Y yo creo que ahí el COVID, con todo el sufrimiento que está causando, Uh-huh. muertes, pero también del trauma de estar encerrado, bueno,
la cuarentena en Argentina es muy dura. Ujú. Puede tener un efecto benigno porque nos alerta y nos acelera ciertos debates, ¿no? O sea, la renta universal ahora parece una política posible. Se habló mucho de que el COVID se difundió por la industria ganadera, por la difusión que tiene la industria ganadera. Sí, Entonces habrá que pensar eso también, si no es un recurso que tenemos que regular de otra manera. El efecto, la caída de las emisiones que generó el parate económico, es una moraleja que hay que entender. Por un lado, esto económicamente es terrible, pero ambientalmente parece que está teniendo un efecto positivo. Entonces, yo creo que el COVID nos acerca a esas ideas que parecían tan especulativas en el libro. claro. Bueno, le agradecemos muchísimo a Alejandro Galeano. Él es el autor del libro ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro. Parece que en siglo XXI editores se consigue de manera digital en toda América Latina. Muchas gracias por atendernos desde Buenos Aires. Gracias a ustedes y En les momentos de mando encierro, pero igual gracias por haber sacado el rato para conversar.